Creí que arrestar a una jueza corrupta en su cama de hospital sería el final de mi carrera. Nunca imaginé que sería el comienzo de mi caída. La orden de liberación llegó antes que el papeleo, y dos hombres de asuntos internos me esperaban con esposas listas. El olor a antiséptico y el zumbido constante de las máquinas eran el telón de fondo de lo que se suponía que sería el día más importante de mi carrera. Yo era el agente especial Ricardo Vargas, y mi expediente en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, era impecable. Llevaba 15 años dedicándome a desmantelar redes complejas de contrabando y violaciones migratorias. Había trabajado duro para ganarme el respeto de mis superiores y, más importante aún, el de mi equipo. Habíamos pasado meses rastreando a una mujer que creíamos ser la mente maestra detrás de una vasta operación de fraude de identidad que afectaba a cientos de personas vulnerables. El objetivo era la jueza Elena Sandoval. Sandoval no era una funcionaria de bajo nivel, era una figura prominente en el sistema judicial estatal, conocida por su mano dura contra la inmigración ilegal, irónicamente. Pero los datos que teníamos eran irrefutables. Sus cuentas bancarias, sus comunicaciones cifradas, el patrón de movimientos de capital. Ella utilizaba su posición para facilitar documentos falsos a cambio de enormes sumas, creando vidas fantasma para aquellos que podían pagar. Era un golpe maestro. La inteligencia más reciente indicaba que Sandoval estaba delicada de salud. Había sufrido un colapso leve y su equipo legal había conseguido retrasar todo lo posible, pero finalmente confirmamos que estaría ingresada en el Hospital Metropolitano durante al menos 48 horas para una serie de pruebas y un procedimiento menor. Era nuestra única oportunidad de arrestarla con la menor posibilidad de resistencia y, crucialmente, de evitar que su red de abogados activara algún mecanismo de protección o alertara a sus contactos en el gobierno antes de que la tuviéramos bajo custodia. Me puse mi traje, ajustándome el chaleco antibalas que siempre llevaba, aunque sabía que en el hospital sería puramente simbólico. Mi compañero, el agente Miller, un tipo joven pero con nervios de acero, revisaba el plan por 10ª vez. «Recuerda, Ricardo», me dijo Miller, su voz tensa a pesar de su fachada tranquila. «Solo la documentación y el esposamiento. Cero altercados. No queremos que esto se convierta en un circo mediático antes de que la fiscalía tenga su declaración». «Lo sé, Miller. Ella está vulnerable. Seremos profesionales». Entramos, presentamos la orden firmada por el magistrado federal, la escoltamos fuera. Llegamos al hospital a las 14 horas. La logística había sido coordinada con la administración del hospital, quienes, bajo la amenaza velada de una inspección sorpresa si se negaban, nos dieron acceso total a los archivos y planos. Nos dirigimos directamente a la unidad de cuidados intermedios. La jueza Sandoval estaba en la habitación 312, una suite privada. El momento de la entrada fue extrañamente silencioso. Dos oficiales uniformados del hospital nos escoltaron hasta la puerta. Empujé suavemente. La habitación era amplia, con vistas a un pequeño jardín. Elena Sandoval estaba recostada, pálida, con un suero en el brazo izquierdo. Parecía frágil, casi inofensiva. Su abogado principal, un tiburón llamado Marcus Thorne, estaba sentado a su lado, revisando papeles. Me acerqué al borde de la cama, mostrando mi placa y la orden sellada. «Jueza Sandoval, soy el agente Vargas, ICE. Está usted detenida por cargos de conspiración y fraude federal. Por favor, coopere». El rostro de Thorne se transformó en una máscara de furia helada. Se levantó de golpe, tirando su portafolio. «Esto es absurdo. No pueden hacer esto aquí. Ella está enferma», gritó Thorne, intentando interponerse físicamente entre nosotros y la jueza. «Apártese, señor», le advertí con firmeza, sin perder el contacto visual con Sandoval. La jueza nos miró. Sus ojos, normalmente llenos de autoridad judicial, ahora reflejaban una mezcla de sorpresa y una chispa de miedo calculado. Ella no negó nada. Simplemente asintió una sola vez, casi imperceptiblemente, hacia el brazo donde tenía el suero. Miller se movió rápidamente para neutralizar a Thorne, esposándolo temporalmente para sacarlo de la ecuación mientras yo procedía con el arresto formal. Le quité con cuidado el suero y le coloqué las esposas, asegurándome de que no hubiera tensión innecesaria.
Agente Vargas, dijo Sandoval, su voz apenas un susurro roto por la sedación. Esto es un error. Mis abogados van a hacer su vida miserable. Eso ya se verá, señora. Ahora, vamos. La sacamos con discreción. El plan había funcionado. Llegamos al vehículo de traslado sin incidentes mayores. Yo me senté en el asiento delantero, sintiendo la satisfacción de una operación ejecutada a la perfección. Habíamos atrapado a un pez muy gordo. Mientras nos incorporábamos a la vía rápida, sonó mi teléfono. Era mi jefe directo, el supervisor Davis. «Vargas, ¿me recibes? Reporte inmediato». La voz de Davis estaba cargada de una tensión que no había oído antes. «Sí, supervisor. Estamos en ruta con la jueza Sandoval. El arresto fue limpio. Thorne intentó obstruir, pero está contenido». Hubo un silencio denso, y luego Davis soltó una bocanada de aire que sonó como un gemido. «Ricardo, tienes que volver al hospital. Ahora, hay algo que no sabemos». «¿Volver? ¿Qué pasa? Ya está asegurada». «No entiendes. Acaba de llegar una orden de restricción federal emitida por un juez federal de urgencia. La defensa apeló la jurisdicción del arresto y el juez anuló temporalmente la orden bajo premisa de que la detención violaba sus derechos de paciente. Me quedé helado. Esto era un movimiento legal asqueroso, pero posible. Supervisor, eso es una locura. Tenemos pruebas sólidas. Lo sé, pero el papeleo es la ley. Si no la devuelves en los próximos 20 minutos, la anulación se convierte en una orden de liberación inmediata y la acusación de asalto agravado contra nosotros por sacarla del centro médico bajo coacción se volverá muy seria. Necesitas devolverla y esperar la orden revisada. Mi estómago se hundió. El plan perfecto se estaba desmoronando. Teníamos a la jueza, pero si no la devolvíamos inmediatamente, podríamos enfrentar una acusación por intento de privación ilegal de libertad, un escenario que podría arruinar mi carrera más rápido que cualquier otra cosa. La presión del tiempo era insoportable. Giré el volante bruscamente, haciendo que Miller se agarrara al tablero, y pusimos rumbo de vuelta al hospital. Cuando entramos por la puerta de servicio, dos hombres con trajes oscuros y auriculares nos interceptaron. No eran personal del hospital, eran de la oficina del inspector general, la división de asuntos internos de nuestro propio departamento. «Agente Vargas, agente Miller, pongan las manos sobre la cabeza. Están detenidos. El paquete». «¿Dónde está el paquete?», preguntó uno de ellos, con una calma aterradora. «Tenemos información de que usted ha interferido con una investigación activa de alto nivel sobre una posible red de desestabilización de la seguridad nacional». Mi mente se bloqueó por un instante. ¿Desestabilización de la seguridad nacional? Lo nuestro era fraude de identidad y evasión migratoria. Eso sonaba a algo mucho más grande, algo que se cocinaba en los niveles más altos y que yo, sin quererlo, había pisado. El traje de la OIG se acercaba con las esposas listas. Miller, reaccionando con el instinto que le había costado años forjar, intentó soltar el arma, pero el otro agente fue más rápido, derribándolo contra la pared con una llave de sumisión. «No se muevan. Esto es por órdenes directas de Washington», gritó el oficial de la OIG mientras el segundo aseguraba a Miller con firmeza. Sentí un frío recorrer mi espalda. Yo era el líder de esta operación. Si caía yo, Miller caía conmigo. Y si la jueza Sandoval era más que una simple estafadora, mi carrera no solo iba a terminar, iba a ser borrada. «Agente Vargas, ¿dónde está la jueza Sandoval?», me exigió el oficial principal, que resultó llamarse Jenkins. «Ella está en la ambulancia, esperando la orden de devolución. El arresto fue legal. Tenía una orden federal». «Silencio», Jenkins me interrumpió. «Usted ha recibido órdenes de su supervisor para devolver a la detenida, lo que anula la jurisdicción inicial de su unidad. Sabemos que usted fue el que ejecutó la detención. Ahora, díganos dónde la está manteniendo el vehículo de transporte». La información de Jenkins me golpeó con la fuerza de un mazo. Sabían que Davis me había ordenado regresar al hospital. Eso significaba que alguien dentro de la jerarquía de ICE o el Departamento de Justicia estaba filtrando información, o peor aún, que la red de Sandoval era tan profunda que podía manipular las órdenes internas. «No sé de qué habla», logré decir, intentando mantener mi voz estable,
aunque mi pulso rugía en mis oídos. El agente Miller está con ella en el vehículo, esperando mi señal para regresar. Jenkins me miró con una expresión que no era de enojo, sino de profunda decepción, como si yo fuera un eslabón débil que había sido utilizado y ahora sería desechado. Muy bien, Vargas, haremos esto a la antigua. Me esposaron las manos a la espalda con un clic metálico. Mientras me arrastraban fuera de la sala de control, vi la cara pálida de Miller, quien me miraba con desesperación antes de ser forzado a arrodillarse. La imagen de la jueza Sandoval, frágil en su cama, volvía a mi mente. ¿Qué había visto en su brazo? Mientras me llevaban por los pasillos, sentí la urgencia desesperada de mi teléfono en mi cinturón. Tenía que comunicarme con Davis, pero ya estaba incomunicado. Nos metieron en un vehículo negro, idéntico al nuestro, pero sin distintivos. Éramos conducidos lejos del hospital, en dirección opuesta a la estación. ¿A dónde vamos?, pregunté. A un lugar seguro para aclarar su participación en este malentendido, respondió Jenkins. Fue entonces cuando vi el detalle. Mientras pasábamos por un reflejo en la ventana lateral, noté algo en la muñeca de Jenkins. No era el reloj estándar de un agente federal, era un brazalete delgado de metal, casi invisible, que sobresalía ligeramente de la manga. Un tipo de dispositivo de rastreo o restricción que nunca había visto antes en una detención interna. ¿Qué es eso que lleva puesto en la muñeca?, pregunté, tratando de sonar casual. Jenkins se tensó visiblemente y se tocó la muñeca con un gesto rápido. Nada que le incumba, Vargas, céntrese en su situación. Pero yo ya había visto suficiente. La jueza Sandoval no estaba siendo protegida por su abogado. Estaba siendo protegida por alguien con recursos federales mucho mayores que los nuestros. Esos cargos de seguridad nacional no eran un error. La red no era solo de fraude. Era un brazo de una operación encubierta que había utilizado a la jueza como chivo expiatorio o como pieza clave. Y nosotros, al arrestarla, habíamos expuesto algo que no debíamos. De repente, el vehículo frenó en seco. No estábamos en una instalación gubernamental, estábamos en el estacionamiento de un edificio de oficinas abandonado. Jenkins abrió mi puerta, pero justo cuando iba a sacarme, mi teléfono, milagrosamente, vibró. Era un mensaje de texto cifrado, uno que solo mi antiguo mentor, el agente retirado Henderson, conocía. El mensaje era solo una palabra: falsa, falsa. ¿La orden? ¿La amenaza? ¿La propia jueza? Antes de que pudiera procesar el significado, Jenkins me jaló del brazo con una fuerza brutal, pero al mismo tiempo mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez un mensaje de Davis. Desaparece. Te envían a la caja fuerte. No confíes en nadie de la OIG. El vehículo se detuvo demasiado pronto. Jenkins y el otro agente me sacaron a rastras. Justo cuando me empujaban hacia la entrada del edificio oscuro, noté que el vehículo de transporte de Miller, el nuestro, había sido encontrado. Estaba aparcado a unos 100 metros y la puerta trasera estaba abierta. Miller se había ido. Y lo peor de todo, el mensaje de Davis mencionaba la caja fuerte, un lugar del que solo los más altos rangos sabían su existencia, un centro de detención improvisado para manejar información sensible sin dejar rastro oficial. Si me llevaban allí, no saldría. Mi vida como agente había terminado, y mi única esperanza era que Miller hubiera comprendido el peligro y estuviera intentando hacer algo. Alguien había orquestado todo esto: el colapso de la jueza, el arresto y ahora mi caída. La red era mucho más grande de lo que imaginé. Me arrastraban hacia la oscuridad del edificio y justo cuando ponían su mano sobre el pestillo de la pesada puerta metálica, escuché un ruido seco y rápido proveniente de la azotea del edificio. Un sonido inconfundible de un disparo de advertencia. El sonido del disparo resonó en el silencio del estacionamiento, seco y autoritario. Era un tiro limpio, no destinado a herir, sino a detener el proceso. Jenkins y el otro agente se congelaron, soltándome instintivamente mientras buscaban a tientas su propia protección. En ese microsegundo de confusión, mi entrenamiento tomó el control. Usé el impulso de la detención fallida para girar bruscamente, desequilibrando a Jenkins y liberando mis manos de las esposas. El brazalete que había visto en la muñeca de Jenkins ahora tenía sentido.
No eran solo agentes de asuntos internos, eran operativos de una unidad fantasma, probablemente adscrita a una agencia paralela, encargados de limpiar las operaciones sensibles. La jueza no era solo una criminal, era un activo, y mi arresto la había puesto en peligro real. «Al suelo», grité, recuperando mi compostura, aunque todavía esposado. El segundo agente intentó recargar, pero yo ya había dado un paso lateral, usando el cuerpo de Jenkins como escudo improvisado. El problema era Miller. Si él estaba involucrado en el escape o si había sido capturado, yo estaba acabado. Justo entonces, una camioneta negra, sin marcas, apareció de la nada, derrapando a toda velocidad por el estacionamiento, justo entre nosotros y la entrada principal del edificio abandonado. Las puertas se abrieron y vi la silueta familiar de Miller al volante. Estaba vivo y actuando. «Vargas, sube o te quedas con la basura», gritó Miller. No lo dudé. Corrí hacia el vehículo, ignorando los gritos de Jenkins. Mientras saltaba torpemente al asiento trasero, Miller pisó el acelerador. El auto se lanzó hacia adelante y escuché el sonido de 2 disparos impactando en el parachoques trasero. «Gracias, Miller. ¿Qué diablos pasó?», jadeé, intentando quitarme las esposas que aún me colgaban de las muñecas. «La jueza», jadeó Miller, conduciendo como un maníaco. «La movieron». Cuando volví al coche, el transporte estaba vacío. Solo encontré esto. Miller me arrojó un objeto pequeño y metálico. Era la tarjeta de identificación médica de la jueza Sandoval, arrancada con violencia. Adjunto a ella había un pequeño pendrive cifrado pegado con cinta adhesiva. «Ella se fue, Ricardo. Pero dejó esto». Creo que falsa significaba que la orden de arresto era una distracción. Alguien quería sacarla del hospital y ponerla en manos de la gente de la OIG para usarla o silenciarla por completo. Davis me lo confirmó por radio antes de que cortaran nuestras líneas. Nos tendió una trampa para que la devolviéramos y nos encontraran culpables de mala praxis, borrando nuestro rastro. Nos dirigimos a un almacén abandonado que usábamos como punto de encuentro seguro para interrogatorios delicados. Una vez dentro, Miller rompió las esposas con una cizalla hidráulica. Me sentía libre, pero contaminado. «El pendrive», le dije a Miller. «Lo descifraré. Si la jueza estaba siendo utilizada, tiene que haber algo aquí que pruebe que fue forzada a cooperar o que ella misma nos estaba alertando». Pasamos las siguientes horas trabajando contrarreloj. El cifrado era de grado militar, pero Miller conocía a un viejo contacto de ciberseguridad que debía un favor de hacía una década. A las 3 de la mañana, el archivo se abrió. No era información sobre fraude migratorio. Eran registros de escuchas telefónicas y documentos de vigilancia clasificados. La jueza Sandoval no estaba solo facilitando documentos. Estaba utilizando su tribunal para anular escuchas judiciales legítimas ordenadas contra una red de corrupción política interna que buscaba socavar las instituciones federales desde dentro. Su fraude era la fachada. Su verdadero crimen para ellos era estorbar al verdadero poder. Los hombres de la OIG no eran de asuntos internos. Eran la célula de seguridad interna de esa misma red corrupta, y nos habían usado para mover a su pieza clave de un lugar público a un lugar privado, donde podían ejecutarla o coaccionarla sin testigos. Pero la jueza había dejado una pista final. Había una sola carpeta nombrada Testigo. Dentro no había archivos, sino una grabación de audio. La reproduje. Era la voz de Sandoval, clara, aunque temblorosa. Si alguien escucha esto, significa que Vargas y Miller cayeron en la trampa inicial, pero que mi alerta falsa llegó a tiempo. Yo no soy la mente maestra. Soy la víctima de una extorsión. Mi familia está en riesgo. La verdadera red opera desde el Distrito Norte, bajo el nombre de la Red del Cero. Necesitan el testimonio que tengo guardado, el que compromete al senador Thorne. Les di una copia codificada de mi expediente judicial más sensible, justo antes de que me llevaran al hospital. Si quieren limpiar esto y detenerlos, deben ir al archivo 4B de la Corte Superior del Distrito Norte. Está marcado como sobresellado. No confíen en nadie en la cadena de mando. Vargas, Miller, ustedes son los únicos que conocen la verdad. Destruyan a la Red del Cero. La grabación terminó. Respiré hondo.
Habíamos sido peones, sí, pero la jueza nos había convertido en sus herederos. Teníamos la verdad y la ubicación de la prueba irrefutable contra los verdaderos enemigos. Miller, dije, sintiendo una nueva oleada de adrenalina, esta vez alimentada por la justicia y no por el protocolo. Deshazte de este pendrive, borra todos los registros de nuestro trabajo. A partir de ahora, somos fantasmas. Vamos a la Corte Superior. Es hora de que el senador Thorne entienda lo que es un arresto de verdad. El riesgo era inmenso. Enfrentaríamos acusaciones de intento de obstrucción y sabotaje. Pero la alternativa era ser borrados para proteger a criminales de cuello blanco que jugaban con vidas. Miré a Miller, quien asintió con una sonrisa peligrosa. Dejamos el almacén en la oscuridad de la mañana. 2 agentes marcados, pero ahora luchando en nuestros propios términos, listos para exponer una conspiración que se extendía hasta los más altos escalones del poder. Nuestra carrera en IC había terminado, pero nuestra guerra personal contra la corrupción apenas comenzaba.